Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a lo que será nuestro último capítulo del 2024 de entrevistas, es decir, de nuestra programación sabatina. Y nada me pone más feliz que este último capítulo sea con un amigo de la casa, con alguien que ha venido muchas veces y que no había venido este año. Puede ser que era esa carta al niño Dios que teníamos que llegara para que nos acompañara en el cierre. Me refiero al muy grande Ricardo Silva Romero, quien este año publicó Alpe de Huez, la novela que yo no sé ustedes, pero que muchos habíamos estado esperando, esa gran novela sobre el ciclismo colombiano. Esta es una novela que, ojo a esto, que se dedica a narrar prácticamente minuto a minuto lo que supuso esa etapa estrella del 16 de julio de 1984 del Tour de Francia, en el que Lucho Herrera hizo la grandeza de ganarle a todos esos profesionales. Pero no es solamente un texto sobre el ciclismo, sino que también sobre la radio colombiana y sobre todo sobre el humor colombiano, sobre la forma de entendernos como país y visitar ese 1984, año en el que Colombia ya estaba con tantas cosas que muchas de ellas todavía está cargando, seamos sinceros, pero tal como escucharán a lo largo de este capítulo, esa oportunidad que nos dimos por primera vez, yo tenía 5 años, pero la recuerdo, pues esa oportunidad que el país tuvo de poder celebrar las cosas, de poder darnos cuenta que había cosas buenas y que no solamente es un país que le iban a poblar no solamente los fantasmas, sino también las malas noticias de tanta tragedia que ha ocurrido. Así que cerramos este año con este capítulo, con esta novela, invitándolos a que la lean, por supuesto, y invitándolos a recordar a ese grandioso Lucho Herrera. Sin mayores preámbulos, bienvenidos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos de nuevo en enero. Ricardo, bienvenido de nuevo a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Qué bueno encontrarnos otra vez. Esta es su casa y estoy muy contento de que con su presencia y con su última novela, Alpe de West, sobre la que estaremos hablando hoy, cerramos nuestra programación llamada Sabatina y no se me ocurre un mejor invitado que usted para hablar sobre todo. Arranquemos por ahí, Ricardo. Finalmente llegó y por fortuna usted nos trajo lo que es nuestra novela del ciclismo, porque yo creo que eso sí nos hacía falta con toda. Claro, teníamos unas novelas anteriores. Estaba pues El Escarabajo que se volvió película. Teníamos telenovelas, hasta El Cacique y la Diosa, me acuerdo. Teníamos unos libros de ciclismo muy interesantes, pues teníamos Los Reyes de la Montaña de Matt Rendel. En fin, había gente que le ha dedicado al ciclismo historias, novelas, pero digamos una recreación de nuestra afición y de nuestro coraje y de nuestro sentido del humor ochentero. Sí, sí me parece que hacía falta, por lo menos era una aspiración que yo tenía desde hacía mucho tiempo. Y además lo digo en verdad, ¿quién mejor que usted, que ha sido ya como encargado de hacer y de crear estos retratos de costumbres, ¿cierto? Que hemos hablado en Sí. otras ocasiones y su novela es pues precisamente esa 70ª etapa del Tour de Francia del 16 de julio de 1984, en la que Lucho Herrera marca el hito absoluto no solamente a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano. Y es una novela de 280 páginas prácticamente. Entonces yo quiero arrancar, Ricardo, por lo que a mí desde el principio me ha llamado mucho la atención. Sus últimas novelas, pues obviamente no las inmediatamente anteriores, pero ya estábamos en novelas de 500 páginas, 400 páginas, unos marcos temporales muy amplios. Usted nos ha contado en otras entrevistas, múltiples post-its en la pared para hacer un seguimiento de todos los personajes. Lo primero que quiero saber es cómo fue ese reto técnico y ese reto de creativo de pasar a escribir de novelas de generaciones a una novela que tarda 3 horas y 8 minutos. Es decir, desde las 11:33 de la mañana hasta las 4:25 de la tarde de ese 16 de julio. No, es
Me fascina la pregunta porque es pues la esencia de escribir cualquier texto literario, pues es la pregunta por el tiempo. Y es, bueno, voy a contar una historia de 80 años, que dure 80 años, o una historia que dure un día, como parece que va a llover, o el libro de la envidia de las novelas que yo he hecho, o yo escribí una que se llama Comedia Romántica y es una conversación que le dura a una pareja toda la vida, y ahí hay un juego con el tiempo. Tengo una que se llama El Espantapájaros, que es una masacre desde que llega el grupo hasta que se va. De tal manera que sí, la pregunta antes de empezar una novela es la pregunta por el tiempo, es ¿qué voy a contar? Aquí, por ejemplo, uno podría tener la tentación de contar el tour, todas las etapas de ese tour, o uno podría tener la tentación de contar ese día, desde la mañana hasta la noche y ver cómo quedó de cansado Lucho Herrera luego de la etapa, o cómo se preparó, cómo fue el desayuno. Y entonces la respuesta para mí era quizás lo más importante es ver cómo funciona esa etapa, minuto a minuto. Viene entonces el tema del cuadro de costumbres también o de la recreación de los comportamientos y de los muletillas y los tics y las ropas y los comerciales, las bicicletas, todo lo que funcionaba en ese momento. Y claro, es un reto sobre todo de oficio, un reto técnico. Creo que la gracia para alguien que lleva pues un buen tiempo escribiendo ficciones, tiene que ver con que sea un reto, con que sea difícil. Muchas veces uno piensa perezosamente y dice, bueno, es más fácil contar solo la etapa o es más fácil no salirme de aquí, es más fácil hacer solo 5 personajes principales en vez de los regueros de personajes que tienen novelas como Cómo perderlo todo o Cómo vivir en vano. Y eso de esa pereza y esa sensación de que va a ser fácil siempre es engañosa y siempre es difícil y siempre es un lío y esa es la gracia y es muy divertido estar armando ese rompecabezas todo el tiempo. Entonces, sí, es fundamental la pregunta por el tiempo. eh, Cómo hacer que esas 3 horas se sientan, o no, son un poco más, como unas 5 horas de etapa. Cómo hacer que eso se sienta, cómo hacer que eso no se detenga, cómo hacer que avance como una etapa, que se sienta que están perdiendo tiempo. En fin, sí, le recuerda a uno, cualquier historia que uno emprenda debería tener que ver con el tiempo, con la duración, como las películas o como los partidos de fútbol, que uno pues siempre está mirando en un relojito cuánto tiempo le queda para empatar. Y creo que así debería uno sentir las historias también. Uno debería estar en el borde de la silla, así fuera un libro y no una película, pero siempre en el borde de la silla pensando que se va a acabar el tiempo. Claro, tienes razón, es una hora más. Yo le había cortado una para darle más triunfo a Lucho, pero sí, son alrededor de 4 horas, un poquito Sí. más. Y para que la audiencia sepa, arranca 15 minutos o 10 minutos antes, pero los capítulos son 11:33 AM a 11:46, 11:46 a 11:52, 11:52 a 12:23, y así se va moviendo a lo Sí, largo. Y además es que hay algo muy... eh, yo creo, y aquí vamos a llegar más adelante, pero hasta esta nairomanía que tuvimos hace unos años, muchos solamente pensábamos en términos futbolísticos. Y no hasta hace mucho tiempo, el tiempo extra que daban después de cada tiempo eran 2, 3, no es como últimamente que sean 10 minutos, 8 minutos, una cantidad, sí, como un pero extratiempo es casi. como un extra tiempo exactamente, en que se puede dar en total casi 15, pero hay deportes en los que en realidad estos minutos son fundamentales. Me refiero, por ejemplo, al final de un partido de baloncesto, con todos los tiempos técnicos que se Claro, supone, pero el tiempo cómo transcurre cuando uno está montado en una bicicleta escalando el Alpe de Hues o escalando el Mont Ventoux.
¿cierto? Ya Claro. ahí hay una lectura deportiva. A mí me encantó cuando lo leí porque la temporalidad ya es un acercamiento al deporte y una comprensión al deporte. No todo el mundo, también nos dimos cuenta, se quedaba viendo 2 horas de una etapa porque además que no entendía que era un gregario, decía, no, qué pereza. Sí, claro, claro, es todo un reto entender pues lo que está en juego en 5 horas sobre la bicicleta, que es, como usted dice, también un problema de percepción, casi como de relatividad, como que 5 horas en esa bicicleta en la montaña, en los Alpes, pues son como 3 días de vida humana. Eso es Exactamente. soportar, el cuerpo está soportando una eternidad mientras está tratando de superar semejante etapa. Estaba pensando también en lo que usted decía ahora de cómo se revive con una historia así lo que hablábamos de la afición por Nairo, la afición por Lucho Herrera, cómo, como usted decía, hubo un momento en que el fútbol se lo tomó todo. Realmente en un principio Colombia era muy aficionada al ciclismo, un deporte que le creaba la ilusión para empezar de que uno puede recorrer el país y para eso se inventó la Vuelta a Colombia, para crear la ilusión de que sí se le puede dar la vuelta sin que lo asesinaran a uno ni lo robaran. Em, y luego de los 70 a los 80 hubo una cantidad de héroes, de Cochise Rodríguez a Lucho Herrera, pues ahí hay una línea directa de gente que no solo ganaba todo en Latinoamérica, todas las etapas las ganaban los colombianos, sino empezaban a ganar afuera. Como usted decía, pues es el equipo colombiano, es un equipo de aficionados que acaba de llegar y estaba siendo pionero en Latinoamérica. Lucho Herrera es el primer hombre que gana una etapa de ciclismo en el Tour de Francia, el primer latinoamericano. Y justo ese día, el 16 de julio, que usted dice, el lunes 16 de julio de 1984, pues ha amanecido mal y ha pensado que le va a ir mal y que no va a tener cómo superar semejante etapa, que es la etapa reina de ese Tour de Francia. Siempre que está el Alpe d'Huez, pues es la etapa que hay que ganar del Tour de Francia. Y el tipo se levanta sintiendo que su cuerpo no da, y entonces la gracia de leer la novela, pues de alguna manera es ver cómo ese cuerpo está tratando de ser conquistado por esa mente, cómo ese paso del tiempo del que estamos hablando, esa, esa, esa eternidad sobre la bicicleta se puede vencer, cómo se puede vencer el tiempo que está en contra allí, que está haciendo doler. Em, y eso es un poco lo que uno ve mientras lee el libro, cómo este señor y los otros, Bernay no, Fiñó, bueno, los otros, los rivales de esa etapa, están también lidiando con sus propios líos, con sus propias voces interiores para tratar de conquistar el tiempo, que es lo que hace un ciclista o lo que hace un futbolista o lo que hace un escritor, no es muy diferente. Pero a mí ahí me encantó porque durante toda la época en la que volvimos a ver ciclismo y que veíamos a Nairo y que tuvimos tantos a quienes seguimos ya, pues, lastimosamente ya hace unos 3 o 4 años, había algo que a mí siempre se me ocurría y era qué pasará por la cabeza de un ciclista de estos. O sea, y además esa era la época en la que finalmente Neymar empezó a ser delatado, ¿no? Sí. Y empezamos a ver, y empezamos a ver cierto exceso dramático en los futbolistas, que es este otro premio de montaña que creíamos que ya habíamos conquistado. Y el ciclismo en ese momento irrumpe como un deporte en realidad de una exigencia, yo creo que olvidada. Y a mí siempre se me ocurría, es como, pucha, lo que piense un ciclista subiendo esto, o incluso la línea, no nos vayamos tan lejos, cualquier ciclista aficionado o letras que se preparan durante tantos meses, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo de estos? ¿Cómo entiende el tiempo? ¿Cómo entiende el cuerpo? ¿Cómo entiende? Y eso es lo que usted logra y se plantea en la novela, no solamente, además, desde Lucho Herrera,
con detalles, por ejemplo, como el de la caja de dientes, que yo no tenía ni idea, que ahorita Y vamos es a ver cierto, eso, sí. que es cierto y que es impresionante, ahorita nos cuenta usted, pero de muchos otros, no solamente se queda con lo colombiano, sino también abre este espectro narrativo dentro de todos y empezando ese momento en el que pues uno se levanta con su esposa y le dice, cuando no ha amanecido me tengo que ir a correr o me tengo que ir a entrenar. Sí, sí, es pues un retrato que conmueve a quien haya estado siguiendo el asunto. Es decir, cuando yo era niño, lo que había era ciclismo y lo que había era Lucho Herrera y Fabio Parra. Y luego, hacia el final de los 80 el fútbol que era luchado, pero que no triunfaba, es decir, la selección en la que estaba Willington Ortiz y estaba Prince y Norberto Molina y bueno, otros jugadores, no clasificaba al Mundial, esa generación no clasificaba al Mundial, pero luego la generación del Pibe y el Tino y Higuita y Leonel Álvarez, eso pues digamos ocultó un poco el ciclismo durante un tiempo. Lucho Herrera fue reemplazado por el pibe Valderrama, a pesar de que Sí. recuerdo una vez que un noticiero los puso a hablar por teléfono cuando el pibe estaba jugando en Montpellier y Lucho estaba en un tour, los pusieron a hablar por teléfono, cosa que es pues realmente delirante. Imagínense una conversación entre ellos dos, que los dos son como un par de vaqueros de cine, de pocas palabras. Esa conversación no fluía, digamos. Pero es el cruce que hay entre esos dos mundos. Em, Al final de los 80 el fútbol se queda con todo y el ciclismo empieza como a ser menos visible. Hay una generación que sigue, que a la de Lucho Rey y Fabio Parra, que es la de Álvaro Mejía. em, y luego viene Santiago Botero que le da Sí. un nuevo vuelo, pero realmente es cuando llega Nairo y llega Rigoberto Urán, luego Egan Bernal, esa generación la que es estruendosa. Y hay una cosa que a mí me parece curiosa, que es que en el año 2014, o sea, hace 10 años exactamente, en ese mundial en Brasil, está al mismo tiempo Nairo Quintana ganando el Giro de Italia. Y es como un punto cumbre porque no ha habido una selección colombiana de fútbol que haya llegado más lejos ni haya jugado Sí. mejor en un mundial. Y al mismo tiempo Nairo Quintana estaba ganando ese año las carreras. Ese tipo pues llegó a ganar la Vuelta a España, el Giro de Italia, a ser segundo en el Tour varias veces y a disputarlo pues con los grandes ciclistas del mundo. Entonces, sí yo creo que esa llegada de Nairo es una, una redención de esa nostalgia, una recuperación de esa humanidad, de esa fuerza, de esa energía. Y yo creo que eso me alcanzó, esa reaparición de Nairo, para querer revivir pues la emoción infantil de ver ganar a Lucho Herrera, que no quería no responderle, que era de decirle que sí, y la gracia de revivir eso era la gracia de revivirlo por dentro y ver qué está pensando esa gente y qué está sintiendo y eso, que le hace falta la tranquilidad que tiene la gente cuando no tiene una caja de dientes suelta, o que le hace falta esa cabeza que él tiene y él describe. Yo lo entrevisté a él también por el año 2014 justamente, eh, y esa sensación que tenía como una certeza de que le iba a ir mal en esa etapa, que de pronto cambia en la mitad de la etapa y él siente, no, ya no me siento mal y creo que puedo ganar. Toda esa cabeza que está pasando en todos esos ciclistas que están además, como le pasa a uno en su vida, luchando con sus propios Sí. saboteos interiores. Sí, sí, sí. Esa gente pues es un resumen de lo que todos vivimos a diario. Lo que a uno alcanza a decirse a uno mismo negativo sobre uno mismo cada día es pues escalofriante y cómo uno se tiene que ir espantando voces contra uno todo el día para poder salir adelante al final. Eso es lo que le pasa a estos ciclistas
pues entrevistados es lo que le cuentan a uno o en sus memorias es lo que ellos recuperan, cómo pues realmente llegar a una etapa es suficiente logro, terminar una etapa es suficiente logro, terminar un tour, bueno, eso ya es como para dárselas toda la vida, pero, pero sí, es un pulso con la mente de uno como el que vivimos todos, pero exacerbado, resumido además contra el cuerpo. Es algo que uno puede ver en los partidos de tenis si uno está atento, cómo esos dos están luchando con sus propias cabezas para ver el que gana es el que tiene la mente más fuerte y usualmente eso sí en todos los deportes. Es muy claro que esa selección del 2014 de fútbol era una selección mentalmente fuerte, joven y feliz, era esa selección. Y es claro que cuando una selección de fútbol no está alineada, sintonizada, pues eso no funciona. Y así pasa con estos ciclistas y es lo que yo creo que uno va viendo en la novela. Esta gente que, que no da o sí da porque tiene demasiada crisis por dentro. Y además ahí hay algo que más adelante le voy a preguntar y vamos a volver, pero lo quiero decir de una vez, y es ese marco narrativo que, que produce la gesta heroica, ¿no? Es decir, y además hablemoslo un poquito desde la juventud deportiva del país, porque pues ya por fortuna hablamos de deportistas que se pueden codear o que se han codeado o que han estado, pero el jardinerito de Fusagasugá en 1984, ¿cierto? Luchando contra estos monstruos franceses o 6 años, 7 años después, la selección Colombia empatándole a Alemania en el minuto con Freddy Rincón con gol de Cuquita, ¿no? Estas cosas que usted también toma después y lo vamos a ver, cómo eso, qué tanto habla estos recuentos de lo que es el espíritu patriótico, o en otros casos patriotero, que Sí, genera sobre un país, ¿no? Y ahorita vamos sí, a llegar porque evidentemente hay un componente fundamental que es la radio y que sí. no solamente es una forma de sacar estos cuadros o estos retratos de costumbres, sino también una fortaleza narrativa. Pero hay una cosa que me intriga mucho. Ricardo, ¿en qué momento se le ocurrió a usted y cómo lo decidió? Porque estaba esta etapa, está la otra foto que yo me acuerdo cuando chiquito, esa foto de Lucho como un nazareno Sí. ensangrentado en la Vuelta a España, ¿no? Me intriga mucho cómo llegó a darse cuenta que esta era la novela que quería escribir y que le iba a escribir además minuto a minuto. Ya nos adelantó un poquito al inicio, pero y también nos dijo que de pronto fue lo de Nairo, pero hubo algo que le haya, porque hasta donde yo sé usted no monta en bicicleta o de pronto me he perdido esa noticia. No, sí, yo montaba mucho en bicicleta, me encantaba y me encantaba como a los fanáticos de ese momento, es decir, teníamos los uniformes de los equipos, jugábamos carreras que uno podía armar con tapas de gaseosa. Bueno, era una afición mayor que el fútbol. Teníamos bicicletas súper profesionales, con todas las gorritas. Es que fue un momento, pues, de fanáticos, como puede haber ahora fanáticos, yo no sé, de los Avengers o de cualquier moda. Sí, que lo obliga a uno a estar comprando camisetas y pantalonetas y eso, hasta cachuchas. Entonces era, sí, una afición que tenía muy, muy clara y que yo rastreo, o sea, o veo empezar en esa etapa que gana Lucho Herrera en 1984. Yo coleccionaba una revista que todavía la tengo, que se llama Mundo Ciclístico, que era la revista que hace Héctor Urrego. Y la coleccionaba porque en ese momento, pues la portada siempre era algún ciclista que ganaba alguna carrera importante en el mundo. Ya en el 80 empezaban a ganar carreras afuera. El, el Tour del Avenir lo ganó Alfonso Flores y luego
si no estoy mal, también lo ganó Martín Ramírez. Martín Ramírez ganó el Dauphiné Libéré, pues que es la cuarta carrera más importante del mundo en ese mismo momento. En fin, uno estaba pendiente, o por lo menos mucha gente que yo conocía de mi edad estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en la Vuelta al Táchira, unas cosas que uno hoy en día no se imaginaría. Era realmente fascinante e importante, como cuando la gente se volvió fanática de Juan Pablo Montoya y de la Fórmula 1 y lo sabía todo sobre eso. Pues eso fue lo que pasó en el 82, 83, 84 hasta el 89 con el ciclismo. Entonces sí, sí estábamos todos enganchados. Y yo pienso que esa etapa, que la recuerdo muy bien, me acuerdo de verla en el televisor de mis papás, que era el televisor que era bueno de la casa, y verla de pie, porque uno cuando está viendo deportes termina parándose para hacerle barra al deportista que está siguiendo, Sí. como si estuviera en el estadio y empieza a gritarle al televisor. Me acuerdo de tener pues la edad que tenía en ese momento. Iba a cumplir 10 años, en el 85 cumplí 10 años, o sea, ahí tendría unos 8, iba a cumplir 9. Y tener pues 8 años y estar ahí y hacer ruido y sentir que el país quedaba bien en el mundo, que era algo que ya Mm. empezaba uno a sentir en los 80. Ese año es el año que matan a Rodrigo Lara Bonilla, y ya ese año están en negociaciones de paz con las FARC, y pintaron la paloma en esa roca vía La Calera. En fin, ya era un país que uno sabía que era un lío y que era violento y que era pues anormal en el panorama del mundo, y que un ciclista triunfara y sacara la cara, pues era muy sorprendente y muy emocionante, y lo ponía uno orgulloso de ser colombiano, bordeando el patrioterismo que usted decía. Es decir, yo creo que era patriotismo porque era pues como una Sí, claro. reivindicación, no era lanzarle a los demás el país de uno, sino era recordarle a la gente que, pues, que eso era un país con todo lo que tiene un país, con héroes y con villanos, y eso tenía de gracia. Yo recuerdo mucho ese día y creo que por eso escogí esa etapa y no la de San Etienne, que es la llegada ensangrentada. Hay otras más muy famosas, etapas que ganó Lucho Herrera. Yo escogí no solo esa etapa, sino escogí a Lucho Herrera porque es el Sí. único personaje colombiano o no colombiano de cualquier profesión en el mundo del que tengo un autógrafo. No tengo autógrafos de nadie más en mi vida, sino de Lucho Herrera, que tengo como tres, que me firmó en una misma hoja cuando yo era chiquito, cuando se ganó la Vuelta a España. Y entonces, pues tenía muy claro que el héroe era Lucho Herrera, y luego que esa era la etapa. Las otras etapas ya no eran la primera. Él ya era un experto, ya había ido al Tour otras veces. Aquí era su primera salida casi del país, porque era un tipo, y es hasta hoy un tipo que no quiere salir de su jardín y de Fusagasugá, y que le dolía profundamente salir a competir afuera porque dejaba solos a los papás. En fin, era el personaje que yo quería retratar, y luego de un breve paneo por las etapas heroicas, me pareció que esa era, y que tenía gracia que fuera una sola etapa porque es una gloria menor, como las glorias que le gustan a la ficción. Es decir, la ficción prefiere las glorias menores a las grandes glorias. Sí, de hecho estoy viendo cómo es la última página, que es algo muy bueno. Aparece usted incluye precisamente la clasificación general final de la etapa. Y Luis Alberto Herrera termina, sí, de la 71ª edición del Tour. Y Luis Alberto Herrera, Lucho Herrera está a 58 minutos y 30 segundos.
Es Es que decir, al día siguiente de la etapa del Alpe d'Huez, yo de verdad creo que Lucho Herrera era una especie de ídolo para mí, de verdad era muy importante. Y un rasgo de personalidad que yo he tenido desde que tengo uso de razón es una fidelidad muy grande con mis ídolos. Entonces, si me habla mal de una película, por ejemplo, de Scorsese o de Spielberg, yo me lo voy a enfrentar y va a ser la única situación en la que usted me va a ver alterado. Es decir, si usted me habla mal de algún político, alguna cosa de esas, o me dice que está con Rusia en la guerra contra Ucrania, yo voy a tratar de entenderlo, voy a tratar de conversarlo, pero si me empieza a hablar mal de una película de, no sé, de Woody Allen que me fascine, yo me voy a poner molesto. Va a ser gracioso porque yo no sé por qué razón me caso con unas figuras y soy leal hasta el final. Y Lucho Herrera, yo hice un pacto de sangre con él en ese 1984 y en ese día especialmente, pero al día siguiente, como se dice en ciclismo, se murió y perdió como 40 no sé, 20 y pico minutos, llegó lejísimos y yo era casi que el único que seguía haciéndole fuerza y tratando de como excusarlo ante todos, mientras mi hermano, que me lleva 4 años, al día siguiente ya se burlaba de Lucho Herrera y no le parecía pues absurdo que perdiera todo ese tiempo. Yo seguía como rojo con la tensión alta, enfurecido defendiéndolo. Eh, y, y entonces, pues sí, también, como usted dice, subraya la idea de esa página final de que es una gloria menor, es decir, al día siguiente perdió claro. y siguió perdiendo y perdiendo tiempo y no fue el mejor colombiano en la clasificación general al final de cuando acabó el tour, pues llegó lejos y perdió casi una hora, que eso es un montón de tiempo. Y sin embargo, por eso la gracia era contar esa etapa, que es Claro. me parece que es una gesta suficiente y pues sí es un resumen de lo que se puede hacer cuando uno es capaz de sujetar y conducir a su cuerpo. Y de nuevo me parece, Ricardo, y lo digo aquí a la audiencia, me parece que es uno de los grandes logros narrativos de la novela, porque no es solamente la selección de la escena que tiene su trasfondo histórico, de la gesta heroica, sino también narrativamente hablando de concentrarse en estas 4 horas, 4 horas y pico, y llenarlas de sentido, que como me puedo imaginar, pues que hay una dificultad gigantesca. Pero hay una cosa que también quiero, mire, yo tengo un recuerdo muy claro cuando estaba chiquito, y me acuerdo el nombre incluso del compañero, era compañero de mi hermano, Juan Martín Noreña. Me acuerdo, terminando un recreo, yo no era amigo de él porque evidentemente yo era chiquito, pero me acuerdo de él diciéndole a alguien, no tengo radio para oír la tapa de la Vuelta a Colombia. Y estamos hablando que debía estar en octavo, en noveno, décimo él. Y se me quedó esa imagen como, ¿quién pide un radio para escuchar una etapa de ciclismo en clase? Entonces luego me lo imaginé como con el audífono. Y claro, hablar de esta época del ciclismo es hablar de la radio y es hablar de la Totalmente. cultura radial. Y esa es otra elección que usted toma cuando nos trae a Pepe Calderón Tobar y a Ismael Enrique Monroy, dos comentaristas que mientras que Lucho está luchando en el alto de montaña, ellos dos también están en su particular contrarreloj y en su particular carrera. Pero creo que hay mi lectura y Ricardo, y me gustaría que nos contara, hay un doble propósito, no solamente salirse de su propia mente, de la mente del narrador para contar cómo se cuenta eso, sino también como un recurso técnico de contar esto desde el registro histórico, desde el archivo histórico, de cómo se narra y cómo se siente esa emoción. Rimula volvió y quien no había hecho Rimula, la gran, ahorita vemos que es la propaganda de radio y con todo lo demás, pero la sensación que uno tiene leyéndolos a ellos y sobre todo los capítulos que se dedica a ellos en verdad una radiografía ya emocional del país en el momento en el que esto está pasando. Sí, pues es una novela que uno también puede entender como una novela sobre narrar. Exactamente. Y está en manos de un par de narradores en pugna, un par de tipos pues que conocimos cuando eran cincuentones en Autogol
y ahora nos devolvemos 10 años, están cuarentones y sus problemas son otros. Son esos sí delirantes porque los dos creen que están compitiendo por una mujer, que la mujer no los está ni volteando a mirar y Ni los ve volteando como a unos mirar. viejos ya gordos y eso es una cosa muy particular de ser cuarentón, que uno todavía no se ha dado cuenta que ya es un viejo como, sí, como regordete, pues digamos, y todavía cree que la gente lo ve joven y no, la gente lo ve a uno como un señor, es decir. Estos señores no se dan cuenta de eso y recrean algo que a mí también me gusta mucho, que es la obra de Neil Simon que se llama La extraña pareja, The Odd Couple, que era una película que yo veía mucho cuando estaba justamente viendo a Lucho Herrera ganar. La extraña pareja, pues es la historia de un par de amigos divorciados que se van a vivir juntos, cuarentones, se van a vivir juntos y empiezan a tener una especie de matrimonio. Vienen pues ya demasiado educados en el matrimonio y ya cuando se juntan, el uno empieza a ser el desordenado y el otro el ordenado. Empiezan como a tener una dinámica de pareja y es, me parece una muy buena manera de explicar lo que pasa cuando un par de personas deciden vivir juntos. Y esto que uno ve en Alpe de Hues, esta relación entre Pepe Calderón e Ismael Enrique Monroy, pues es una pareja, es un matrimonio que funciona como un matrimonio, llevan ya años juntos y están viviendo una crisis de pareja, realmente es lo que estamos viendo allí. Están cuarentones y entonces te están tratando de, en vez de comprar un carro lujoso, pues están los dos buscando a la misma periodista y de paso están siendo profesionales, es decir, están contando esa etapa, están entendiendo la importancia de esa etapa, están siendo colombianos a morir. Estos narradores de ciclismo siempre fueron, y de fútbol colombiano siempre fueron un patrimonio y como una artesanía que mandábamos al mundo, porque siempre había algún canal suizo o alemán que terminaba haciendo un documental sobre cómo eran de exóticos estos narradores. Ya en Autogol estaba claro pues que eran una especie de sabios y de poetas cojos que iban de una sabiduría pues incomparable a unas ridiculeces pues que uno disfrutaba mucho. Hay que decir que a los 8 años uno pues ya tiene humor y entiende el sarcasmo y entiende la ironía, pero también está muy dado a ser un fan y yo era auténticamente un fan de estos narradores, de Julio Arrastía Brica, del comandante Castro, Alfredo Castro. em, de Alberto Piedrahíta, César Augusto Londoño a veces iba por allá a esas carreras. Por el otro lado está Héctor Urrego y Rubén Darío Arcila, y todas eran unas voces que uno admiraba porque eso, son exóticas, hablan a mil, tienen chistes, tienen muletillas, son personajes, son narradores y son personajes, que es un poco lo que uno ve en la novela, como ellos están contando la etapa, pero al mismo tiempo son protagonistas en su transmisión. Ahora, haga el cambio con Rimula, pues es algo que cualquier escritor ochentero querría haber metido en una novela. Esto era para mí, era casi Totalmente. que la justificación de hacer esta novela era poder escribir algún día, haga el cambio con Rimula y que le respondan y que esté en toda la novela. Cada vez que se pueda hacer el cambio con Rimula, la novela hace el cambio. Pero también me lleva a pensar una cosa, y es, si es una novela sobre la narración y es una novela sobre la construcción de esa narración y es una novela sobre la conciencia de la importancia que tiene esa gesta, que es algo que usted ha estado diciendo en las preguntas y no lo hemos Sí, resuelto, señor. que es, sí, hay una gesta allí y es una gesta nacional, es una gesta, es como una parodia de un poema nacional lo que hay allí. No es pues Los Nivelungos, no es la canción de Roldán, no es el mío Cid, pero sí es Lucho Herrera cargando con un país y con una cultura que requiere urgentemente un poema nacional que reivindique
lo que se ha hecho en esa sociedad, en especial el coraje de esa sociedad. Por eso hablaba de ese 1984 en que Colombia ya lidiaba con narcos que mataban al ministro de Justicia y con guerrillas que tocaba conversar o si no, esto iba a ser un desastre peor. Y entonces tiene lógica que estos narradores radiales estén tratando de convertir esto en el Mío Cid o en serio en la canción de Roldán. Están tratando de hacer el gran poema nacional y tiene cierta lógica que sea un héroe como Lucho Herrera el que esté encabezando eso, porque, porque es un héroe andino, de pocas palabras, campesino, jardinero, en un país en que lo que había sido vistoso había sido lo caribeño. Ya 2 años antes había ganado García Márquez el Nobel Sí. y entonces Colombia era una especie de suma de culturas muy vistosas y muy orgullosas. Eh, a mí me apasionó en los 80 ver cómo se recreó cada cultura, cómo había la telenovela paisa, y entonces uno quedaba enamorado de lo paisa, y la novela del Valle, y uno quedaba pensando que la gente del Pacífico era fantástica, y entonces todo lo caribeño era gracioso y chévere, y uno pensaba que los costeños eran lo máximo, pero la cosa bogotana era muy o la cosa boyacense y bogotana, como cundiboyacense, era muy apocada y casi que lo bogotano, sobre todo en los 80 era renegar de Bogotá y desconocer a Bogotá y tenerle vergüenza a todo esto tan frío. Y entonces también era curioso que ese héroe fuera un jardinero de pocas palabras, nada vistoso, nada costeño, nada paisa, nada caleño, o sea, nada dado a los juegos de palabras, ni a bailar, ni a ser encantador, ni a ser orgulloso de nada que no fuera su intimidad y su vida de puertas para adentro. Entonces también era como una reivindicación de un colombiano que está en todas las regiones, no quiero decir que sea solo el colombiano cundiboyacense, sino el colombiano trabajador y de pocas palabras y callado y lleno de coraje, Mm. que entre otras era el que estaba realmente sosteniendo ese país ya medio en guerra y sitiado por narcos. Entonces, creo que eso es lo que esos dos narradores están entendiendo. Este es nuestro héroe y este tipo hay que sacarlo adelante. Este es un tipo que no quiere dejar a los papás solos y por eso no quiere ir al Tour de Francia. Y eso es muy colombiano, esa cosa atada a la familia, tan conmovedora. Y entonces creo que allí se nos juntan los temas de la gesta y de los narradores en uno solo. Es que además es increíble, ya el tiempo se nos acaba, pero sí es increíble y uno lo siente en esta novela, Ricardo, cómo recuerda uno o también esa infancia, esa memoria de país, de quiénes fueron esos deportistas en los que le hacían sentir a uno que uno podía estar fuera de esa realidad y poder aspirar a más. Y eso es muy importante en medio de Sí, tanta claro. desolación que ha traído. Y vuelvo al gol de Freddy Rincón, que yo nunca lo he visto. Es decir, el gol de Freddy Rincón, yo me acuerdo que está narrado por Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra. Es un parrafito chiquitico, ¿no? En el que está. Luego Montoya ganándole a Schumacher, ¿no? Cosas así, que eso es mucho después, pero esos instantes en los que uno podía a través del deporte, con todas las metáforas que implica, de gladiadores, de conquistas, con todos los adjetivos bélicos que se utilizan dentro del campo de fútbol o el campo deportivo, por no entender que hay otras formas y que hubo otras formas de, voy a decirlo tal cual, de soñar, de imaginar un mundo distinto. Y creo que eso es algo de su novela que es muy bonito y creo que esto usted nos lo acaba de decir. Es también la novela como el espacio de no quedarnos únicamente como la literatura, como ese foco o esa linterna que está alumbrando lo malo, lo desolado, que quiere reivindicar, sino que hay mucho campo también para uno recordar lo que lo hizo soñar, lo que lo hizo subir y lo que le permitió, no sé, cambiar de escena, fuera, como usted dice, gritándole a un televisor, fuera
una instancia de 4 horas que al día siguiente se caen, pero volver no solamente sobre lo negativo y sobre lo que tenemos que vengar, sino muchas veces también a lo que le tenemos que agradecer. De acuerdo, y creo que era pues un equilibrio que necesitaba Autogol. Quizás nadie lo notara, pero para mí aquí en mi escritorio sí era un equilibrio que yo necesitaba, que era pues Autogol es la historia de una vergüenza nacional Andrés Escobar, claro. y esta es una historia de un orgullo nacional, eso es una tragedia y esta es una comedia porque es pues una celebración. Me interesa mucho esto que usted dice sobre la literatura. Es difícil encontrar una novela que no sea devastadora, una novela Ujú, buena, exactamente, que sí, no sea devastadora y sea dolorosa y como usted decía, me pareció muy precisa la idea que ilumine oscuridades, pues, que muestre pues sordideces humanas y debilidades humanas. Es lo común que esas novelas existan y nos dejen abatidos, pero pues digamos conmovidos por la belleza que logran, pero sí nos dejan dolidos. En general las novelas son estremecedoras y no reparadoras. Uno tiende correcto. a temerle a las novelas que reparan o alegran o ponen feliz porque parecen menos buenas o parecen estar en el terreno de la autoayuda o incluso Correcto. de la comedia dramática. Pero me parece que es todavía un reto mayor hacer una comedia, una novela que sea una comedia, que termine bien y que perdone a todos sus personajes. Ahí no hay ningún personaje en esa novela que va a ser castigado porque es una comedia y todos van a ser no solo perdonados, sino que van a quedar encausados para seguir viviendo y seguir viviendo bien. Y creo que a ratos uno sí necesita que la literatura se la juegue por lo que se la juega tan fácil la música popular, por ejemplo, Sí, como es de bueno cuando uno le da la vuelta un día poniendo el disco que lo pone feliz y como ese disco que lo pone uno feliz, nadie lo podría acusar de poco artístico o poco interesante. Y cómo la literatura debería tratar de jugársela de vez en cuando por algo que alegra. Es que la alegría no es menos artística ni menos importante. Lo que usted decía de una reivindicación, no solo colombiana, sino humana, hecha con pulso, con amor por los libros, con amor por la literatura, eso debería ser igual de fuerte. sí, yo creo que su novela, Ricardo, lo muestra y además no olvidemos que gran parte de lo que nos ayuda a seguir viviendo en nuestra vida del lado de acá de las páginas es el reconocimiento de esos momentos y no solamente quedarnos aferrados a lo malo que nos ha pasado, la dificultad que supone sentir gratitud, autorreconocimiento, lo hablábamos ahorita fuera de Sí. micrófono, ¿verdad? Pero uno se da cuenta en la vida y mientras más crece y se vuelve ese de 40 que usted también dijo, que resulta fundamental también abrirle los ojos a lo bello y no solamente Totalmente. quedarse con los personajes lúgubres o con la oscuridad o con esos temas que tanto nos fascinan en la adolescencia, no, la muerte, lo oscuro, no, a veces cuando llega y la belleza nos da en la cara, decimos, hombre, también aquí hay una oportunidad y creo que esta Alpe de West, Ricardo, su última novela es eso y además es eso enmarcado en un tejido narrativo que yo sí les recomiendo a todos que estén escuchando que si no tienen todavía ese regalo de Navidad, pues ya lo tienen. Si no tienen esa lectura para diciembre, también ya la tienen. O si solamente quieren tener una novela preciosa escrita con el desparpajo, el humor, pero también la gesta, creo que no pueden ir a ninguna otra que no sea esta de Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Camilo, muchas gracias. Siempre es toda una terapia esto. No, gracias a usted. Gracias por acompañarnos en nuestro último capítulo de programación sabatina. Como ya les contábamos, yo me voy muy feliz a montar en bicicleta. A todos ustedes les deseamos una feliz Navidad, un feliz año. Nos vemos de nuevo en enero en otra edición de este Paredro. Muchas gracias.